A continuación, el profesor doctor David Galeano Olivera, docente titular de la carrera de licenciatura en lengua guaraní, hará una referencia histórica de la vida institucional del Instituto Superior de Lenguas. Muy buenas tardes, Baishapa. Un saludo cordial, afectuoso a todos. Saludo primeramente a quienes conforman la mesa de honor esta noche, al profesor doctor Miguel Torres Cumpay, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, lo mismo al profesor doctor Gustavo Acosta, vicedecano de la Facultad de Filosofía, a nuestra apreciada querida directora, profesora doctora Valentina Canese, a cada una de las coordinadores de las distintas licenciaturas que se desarrollan aquí en el Instituto Superior de Lenguas, a los docentes, a los egresados, a los estudiantes, a los invitados especiales, a cada uno. Quiero renovar el aplauso por los 60 años antes de continuar hablando. Un fuerte aplauso por los 60 años en el Instituto Superior de Lenguas. Como diría alguien, 60 años no se cumplen todos los días. Pasó un buen tiempo y aquí estamos. Yo acá sentado, acabo de hacer rápidamente un cálculo y yo llevo 44 años acá. Así que de los 60 años, 44, que estoy como parte del Instituto de Lenguas, obviamente tenía más cabellos negros que lo que tengo ahora, ¿verdad? Bueno, preparé un voluminoso material que en este momento, por la premura del tiempo, prefiero que hable el corazón, que hable mi corazón esta noche. Entonces, esto voy a guardar y voy a desarrollar esto de una manera, creo yo, más interesante. Hablar del Instituto Superior de Lenguas y hablar de 60 años dentro de la Universidad Nacional, que tiene un poco más del doble. Este año va a cumplir nuestra universidad 136 años, creada en 1889. Nuestro instituto fue creado en 1965, para ser más exacto, el 12 de abril, y por una resolución 123 accedí yo a un trabajo muy importante desarrollado aquí por nuestra ex directora, la profesora Beatriz de Schwartzman. Y dentro de ese material informativo, justamente ella hace una rememoración de esa fecha, habla de la resolución número 123. Y al crearse el Instituto Superior de Lenguas, inicialmente funcionó sobre la avenida 25 de Mayo, casi Estados Unidos, a la altura, si quieren ustedes, poco más de la Junta de Gobierno de la ANR. Posteriormente ya se trasladó al lugar donde seguramente pasamos, durante muchos de los que estamos acá en mayor tiempo, dentro de la historia del ISL, que fue local, ubicado en la esquina de Maricales y Tigarrilla y Estados Unidos. Entiendo que era un local perteneciente al IPS. Pasado nuevamente ese tiempo, ya por las circunstancias de tener que entregar ese predio que estaba siendo usado por el Instituto de Lenguas, se produjo la mudanza aquí a este recinto tan importante, histórico, es el Palacio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Y aquí empezó a funcionar, y como por las varias carreras que siempre albergó, en este caso menciono en el orden, en la creación de 1965, a la licenciatura en lengua inglesa, esto se crea a partir también de un convenio, de un pedido hecho por el propio gobierno de los Estados Unidos para desarrollar acá la carrera de lengua inglesa. Y empieza con esa carrera, repito, en el local que inicialmente mencioné, continuó, es la carrera más antigua. Y luego se fueron sumando en 1971 la licenciatura en lengua francesa, ¿verdad? Y en 1972 la licenciatura en lengua guaraní. Tuvimos también una licenciatura que tuvo una, digamos, duración efímera, la licenciatura en lengua italiana, creada en 1977. En 1985 se había creado la licenciatura en lengua alemana.
y empezó a funcionar en el 2011 la licenciatura en lengua portuguesa. Son las lenguas y las carreras que funcionan dentro del Instituto Superior de Lenguas. Y les decía, pasando por estos espacios que mencioné, llegamos acá y por la cantidad de carreras y obviamente de salas de clases, de cursos, se tuvo que alquilar un predio aquí enfrente, donde en algún momento estuvieron funcionando, desarrollando sus actividades, la licenciatura en lengua guaraní, la licenciatura en lengua francesa, y recuerdo que la licenciatura en lengua alemana también. Y un tiempo muy breve, pero un tiempo al fin, también nos tocó dar clase en el colegio de San José, aquí cerca nuestro, ¿verdad? Entonces, hablar un poco de esa historia también significa una migración hasta llegar acá. Y hoy tenemos, acá la directora lo sabe, también el vicerrector, entiendo que obviamente el vicedecano, un compromiso muy importante de que aquí a corto tiempo el Instituto Superior de Lenguas cuente ya con un local, así como está planificado un hermoso local del predio del campus universitario de San Lorenzo. Esa es una gestión muy importante de nuestra actual directora, con la mismísima señora rectora, la profesora doctora Zuly Concepción Vera de Molinas. Bueno, y a lo largo de este proceso también se han formado muchísimos profesionales. Recuerdo, y probablemente dentro de una serie de anécdotas que más de uno se habrá contado, habrá escuchado, que los que estudiaban en el centro de estudios, acá perdón, el Centro Paraguayo Americano, Centro Cultural, venían acá a hacer su licenciatura. Luego recuerdo al profesor Silvero, quien creo que estaba vinculado en ese tiempo al Instituto Anglo-Paraguayo, y también recuerdo en un tiempo al Instituto Rufinelli, donde también mucha gente vino a estudiar acá. La mayoría, yo creo que de los profesionales de la lengua inglesa que están en Paraguay, más prestigiosos, con mayor producción, siempre fueron egresados de la licenciatura en lengua inglesa del Instituto Superior de Lenguas. La misma situación se dio con los egresados de la licenciatura en lengua francesa. Gente que venía en un número muy importante también de la Alianza Francesa. En esos vínculos que ya en ese entonces existían entre el Instituto Superior de Lenguas y estas instituciones. Pasando al otro, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, que también varios de los docentes que trabajaban acá a la vez eran docentes en el instituto. Y repito, muchos de los estudiantes de ese instituto vinieron a culminar su licenciatura acá. Pasó lo mismo con la licenciatura en lengua portuguesa, el Centro de Estudios Brasileños, uno de ellos. Y en el caso de la carrera de lengua guaraní, la mayoría en un momento, me incluyo, procedíamos del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Y era este el espacio que teníamos para, después de tener ese título terciario, no universitario, de profesor o profesora, este era el espacio que teníamos para obtener un título terciario todos, en las distintas carreras. Y así nos fue, y vuelvo a repetir, creo que de esta institución han surgido los más importantes lingüistas, los más destacados lingüistas en cada una de las carreras, lo cual también refleja la calidad de la formación que en esta institución se ha brindado en todo momento. Se atendieron preferentemente, y me consta, lo que tiene que ver con la formación académica, la esencia de la vida universitaria, de las instituciones universitarias, también el rubro de la investigación. Han sido muchísimos los trabajos de grado, tesinas o tesis que se han presentado acá y que hoy en día se constituyen en soportes para realizar otras investigaciones, como insumos inclusive para desarrollar políticas en materia de educación o en materia de promoción lingüística. Y tampoco podemos dejar de lado la extensión universitaria. Acá se han desarrollado muchísimas actividades que han involucrado a profesores y estudiantes de las distintas carreras trabajando en algún espacio de la comunidad, ya sea con escuelas, con colegios,
con instituciones culturales de nuestro país. Y en ese proceso también yo recuerdo, y recuerdo muy bien, la imagen de aquel primer director, del profesor doctor Honorio Campuzano, un oftalmólogo que vino a ocupar la dirección general entonces del Instituto Superior de Lengua por muchos años. Él varias veces lo encontraba yo por la calle, vivía acá sobre la calle Coronel Bogado, casi Estados Unidos, daba 4 o 5 cuadras y ya estaba en el primer lugar, y luego con 2 o 3 cuadras más ya estaba en el segundo local donde tuvimos mucho tiempo. A él recuerdo que le sucedió por un tiempo también no muy extenso la profesora licenciada Cornelia Stransky de Silva. Luego estuvo también el profesor Antonio Toñico Velázquez, y luego ya acá nuestra querida profesora Beatriz de Schwartman, también la profesora Teresita, y hoy día tenemos la satisfacción de contar con la dirección general de la profesora doctora Valentina Canese. A ella, entre muchas cosas, también le debemos en la gestión, a eso me refiero, todo ese proceso de aproximación, de vinculación con muchas instituciones, entre ellas la Secretaría de Políticas Lingüísticas, las diversas academias, no solamente la guaraní, la de lengua española, con otras instituciones que se dedican y que promueven la enseñanza de las distintas lenguas, con las embajadas. Eso facilitó la generación, el desarrollo de cursos especiales, como por ejemplo los que se realizaron en lengua china, ¿verdad? En chino mandarín, lo mismo que coreano, varios otros proyectos que se llevaron adelante. Quiero también destacar como un hecho muy interesante, muy positivo, ese vínculo que también se generó con otras instituciones del rango universitario. Hoy nos honra acá con su presencia la profesora doctora Sania Romero. Ella es la rectora de la Universidad Iberoamericana, la UNIBE, y así como con ella, con otras universidades. Yo creo que ese es en este momento el punto más importante, cuando a través de estos procesos se pueden desarrollar tareas, labores conjuntas, que finalmente benefician a todas las partes. Menciono la última parte de este recuento rápido, la creación, por ejemplo, de la, en este caso, puesta en vigencia, acaba de mencionarnos la doctora Valentina Canese, ya estamos prácticamente allí cerquita de la primera colación, de la primera promoción de quienes culminaron estas maestrías, que por mucho tiempo fueron un sueño y que hoy en día son una realidad. También mencionó que están ya en proceso los doctorados en las distintas carreras. Eso sirvió también para que muchos egresados, destacados profesionales, también se acercaran a desarrollar las clases de estas maestrías. De los que están acá presentes, yo puedo mencionar seguramente a todos, no quiero herir la vanidad ni el orgullo, ni mucho menos la modestia de los que están presentes, pero lo digo de esta manera, que los que están acá, hoy día varios de ellos forman parte de ese plantel docente. Gracias a esta misma gestión se creó un grupo de investigadores del lenguaje, de estudios del lenguaje y sus tecnologías. Es la primera vez, es un hecho histórico, que hoy día inclusive tiene ya la atención del CONACYT, y allí tenemos la posibilidad, todos los egresados en la medida de nuestras posibilidades, de participar de proyectos de investigación en las distintas lenguas que cada uno pudo haber cursado. Y no puedo dejar de mencionar también la creación a partir del Instituto Superior de Lenguas de lo que hoy llamamos la Asociación de Lingüística Aplicada, y a partir de esa asociación los congresos de lingüística aplicada. Hecho histórico, nunca antes tuvimos un espacio como el del Congreso, y hoy, desde el año 2021 a la fecha, ya se han desarrollado sistemáticamente, anualmente,
estos congresos, con la participación de lingüistas destacados de todo el mundo. Esto crea una ventana para que también los lingüistas paraguayos podamos participar de este tipo de cónclaves, de este tipo de encuentros de alto nivel académico. Y creo que eso cierra de alguna manera en este recuento rápido también la publicación, porque esa es una responsabilidad de las instituciones universitarias. La publicación en este caso de la revista Ñemitinar, que es un poco una reminiscencia de lo que la propia directora tuvo como un antecedente familiar a una destacada lingüista egresada de nuestra carrera, lastimosamente fallecida, la profesora Natalia Krivoshein de Canese. Junto a Tadeo Zarratea y junto a Feliciano Acosta habían creado la revista más o menos allá a fines de la década del 70. Y hoy esa revista volvió a revivir y permite la publicación de distintas obras que tienen un carácter científico, académico. Esto es lo que yo quiero recordar así rápidamente en el tiempo de lo que pasó por acá. Y 30 minutos son minutos que me generan una especie de suplicio, habiendo tantas cosas que pudiéramos contar, pero el tiempo es así y aprovecho esto sencillamente para evocar esos tiempos, sobre todo siempre los tiempos gratos, que son los que yo finalmente considero que tienen que quedar en la memoria de cada uno de nosotros. Hemos pasado por acá, hemos aprendido, nos hemos formado y consecuencia de esa formación hemos cada uno de nosotros honrado a esta institución con nuestro trabajo docente, con nuestro trabajo como lingüista o como investigador o investigadora, pero cada uno de nosotros hizo y hace un esfuerzo siempre de decir con mucho orgullo, con mucha satisfacción, ese esfuerzo de poder decir con convicción, con mucha dignidad: yo soy egresado del Instituto Superior de Lenguas. Creo que todos tenemos ese gran orgullo en el corazón. Es nuestra casa, aquí nacimos, aquí nos formamos y de aquí nos proyectamos a servir a la sociedad en la cual vivimos. Muchas felicidades para todos, directora, en tu persona, a todos los coordinadores, a los docentes, a los estudiantes egresados en nuestra casa. De nuevo agradecerle al señor rector, al vicedecano, por este tiempo histórico de haber estado este día acá, y en lo que no estuvieron se perdieron. Lo que tuvimos, pasamos este momento tan grato e inolvidable. Con el permiso de todos ustedes, voy a pasar de este lado para invitarles a cualquiera de ustedes a poder acercarse acá y contar alguna anécdota o algo que quieran decir. Yo les agradezco la parte mía y quiero darle continuidad con la participación de cualquiera de ustedes. Cuando digo esto, puede ser un varón, una mujer, más joven. Yo pedí un aplauso para el señor. Muchas gracias.